y es efectiva cuando tiene una evidencia científica atrás que las respalde. J.M. Mulet. A continuación, el doctor Arturo Garza de la Maza, urgenciólogo intensivista, nos dará un tema muy importante. El doctor Arturo Garza es de alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular, terapia intensiva postquirúrgica y soporte extracorpóreo respiratorio, circulatorio y ventricular, por el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Tiene diplomado Fundamentos de Ventilación Mecánica y Formación Sanitaria en la ciudad de Madrid, España. Diplomado de ecocardiografía y ultrasonografía en el paciente en el estado crítico por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Universidad Autónoma de México. Actualmente está cursando un diplomado en certificación SLS 2020, ECMO Educación, UDEM, Christus Muguerza, modalidad semipresencial. También se encuentra cursando el diplomado de especialidad en aeromedicina y transporte de cuidados críticos y también un diplomado de actualización en el manejo integral del paciente crítico por parte de la Universidad Panamericana en la Escuela de Medicina. El doctor Arturo Garza de la Mesa nos dará el papel del ultrasonido en el monitoreo hemodinámico. Adelante, doctor. Creo que si quiere hacer un poco, hablar para ver si se escucha bien su micrófono. Muchas gracias, doctor Oscar. ¿Se escucha perfecto? Sí, se escucha excelente. Muy amable por la invitación, doctor Oscar. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Correcto, ¿verdad? Sí, se ve bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con todos ustedes. En realidad, yo sé que la organización de un curso no es cualquier cosa. Este es un curso que no está enfocado únicamente a ecoscopía, entonces será como una gran cubeta de información, no se sientan ofuscados, y que esto sea como para sembrar una semilla y donde ya Doctor Arturo, ¿no se escucha su audio? Estamos teniendo un poquito de fallas. Vamos a dar un minuto para retomar el internet. Recordemos que estas son cosas que pasan cuando se hace un curso virtual. ¿De acuerdo? Estamos ahorita revisando que todo esté bien. No tengan paciencia. Este tema es bastante relevante. Ahorita que el doctor vuelva a checar su audio y poder continuar. Permítanos tantito. En un momento. Creo que ya se escucha, doctor, si quiere hacer un poco de una práctica de audio. Sigue sin escucharse todavía. Vamos a, si gusta, volver a intentar salir y volver a entrar para ver si podemos hacer que se escuche de nuevo. No sé, doctor, ¿se encuentra usted en su computadora o con su celular? Sí, en la computadora, correcto. Sí, hay una forma de hacerlo también por el celular. Si puede abrir el link en su celular, de manera que se pueda escuchar el audio en su celular, le pone silenciar a su computadora y va pasando las diapositivas directo a la computadora. Se va a escuchar un poquito de eco, pero eso nos va a permitir escuchar la ponencia. Recordemos, estas siempre son cosas que pueden pasar en
en cursos, sobre todo la parte virtual. La tecnología muchas veces nos juega estas movidas, pero que ahorita se pueden resolver, nada más es cuestión de tiempo. Otra cosa que podemos hacer, doctor, es que se salga de la sesión, volvemos a entrar y calamos el... Ahí entró en el celular. ¿Escuchas ahí? Excelente. Perfecto. Nos estamos escuchando, correcto, ¿no? Continuamos. Muy bien. Muy bien, pues esta plática no existe... A ver, un segundo. Nada más póngale disminuir el volumen en la computadora. Listo. Correcto, ya. Muy bien. Pues bueno, las intenciones es dar una plática. Una plática donde se crea una... Escucha mucho eco, ¿no? Doctor, Sí. apague por favor su audio de la computadora. Apagado, está en mute. ¿Listo? No. Y les ofrezco una disculpa. No, no se preocupe, doctor. A final de cuentas, esto es siempre es algo que se tiene que prever. No pasa absolutamente nada. A ver, ¿me escucho ahí? Sí, sí, se escucha. Se escucha con un poco de eco, pero no hay ningún problema, se escucha bien. Perfecto. Listo, creo que ahora sí ya. Perfecto. Muy bien, todo sufrimiento de una crisis se debe a una mala planeación en tiempos de paz. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es una buena planeación en tiempos de paz para poder estabilizar a nuestro paciente y saber objetivar qué es lo que está sucediendo con él a la cabecera del paciente, como dijo el doctor Burgos. Siempre en estas circunstancias vamos a evitar el nihilismo, ¿ok? Es importantísimo que de una u otra manera podamos medir qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente. A lo mejor las cifras no van a ser precisas, no van a ser exactas, sin embargo, podemos ver y marcar tendencia de lo que está sucediendo con nuestro paciente. El paciente crítico no es lineal, no es nada lineal, es muy dinámico y dinámicas deben ser las evaluaciones en él. Todo nace, de las evaluaciones hemodinámicas, todo nace con el famoso catéter de Swan-Ganz, desde lo más antiguo de alrededor de 1967 hasta lo más moderno en 2019, que tenemos ultrasonidos a la cabecera del paciente del tamaño de un celular. Bueno, pues ahora ya no tenemos que tener la mentalidad de que si tuviéramos, si hubiera. La verdad es que los ultrasonidos ya cada vez son más accesibles, son más pequeños, hay diferentes gamas. Ya no es necesario estar poniendo, que no es algo habitual, pero no es decir, si tuviera un catéter de Swan-Ganz, probablemente pudiera objetivar qué es lo que sucede con él. ¿Qué es lo que nos puede dar un catéter de Swan-Ganz que no te puede dar un ultrasonido? Por ejemplo, un índice cardíaco lo puedes obtener con un gasto cardíaco, puedes obtener con el ultrasonido. La presión de enclavamiento, la presión de cuña también la puedes sacar. La PVC, para ver si está elevada o no está elevada, también lo puedes sacar. Las resistencias venosas sistémicas por fórmula, también lo puedes sacar. Entonces, tu perfil hemodinámico que te da el Swan-Ganz, también lo puedes obtener por un ultrasonido. Hay pocas circunstancias en las que, por ejemplo, el Swan-Ganz ha mostrado mayor efectividad y eso es en el shock cardiogénico. En la cirugía cardiovascular, inminentemente necesitamos el Swan-Ganz porque al tener una esternotomía lleno de aire, agua, sondas pleurales, sondas mediastinales, marcapasos, la propia cirugía, a las primeras horas es muy difícil objetivar qué es lo que sucede con el paciente porque la ventana es muy, muy mala y ahí sí hacemos uso del Swan-Ganz. Las aplicaciones clínicas para el ultrasonido pueden ser múltiples. Cualquier paciente en la sala de emergencias es un paciente candidato a una valoración del estado hemodinámico por ultrasonido. Creo que en eso no hay ninguna justificación. Protocolos sobran, hay demasiados protocolos por cual cómo abordar un paciente. También, al existir tantos protocolos, podemos crear cierta confusión, sobre todo en las personas que están en desarrollo de academia, en los residentes. Entonces, cuando tienes tantos protocolos, a mí me pasaba, veía el paciente
y digo, bueno, ¿qué protocolo voy a utilizar de todos los que hay? En realidad, los protocolos solamente existen para poder tener pasos seriados. Con el paso del tiempo, con la práctica, la experiencia, en realidad los protocolos te los empiezas a limitar y vas enfocado en lo que quieras buscar, sobre todo tener claridad. Entonces, justificación hay ni una para no utilizarlo. Hagamos focus con nuestros pacientes en crítica. En medicina de urgencias y medicina crítica, no ve el que no quiere aprender, el que no quiere realizarlo, el que no quiere objetivar qué es lo que sucede. A lo mejor estamos cansados en las guardias, pero es más cansado estar viendo un paciente inestable sin poder ver qué es lo que sucede. En muchas ocasiones, la respuesta a lo que le sucede al paciente solamente está en poner la sonda en el pecho del paciente. Y nos podemos dar cuenta de muchas cosas, en lugar de andar mitocondriando en algunas circunstancias, que si será esto, que si será el otro. Muchas veces la respuesta solamente está en ponerlo. Caray, mira, tiene un derrame pericárdico que no nos habíamos dado cuenta. Caray, mira, no sé cuál es la función del ventrículo izquierdo, pero sé que no se está moviendo bien. ¿Por qué? Porque no somos ecocardiografistas, eso hay que dejarlo bien claro. Hacemos una ecoscopía para poder objetivar, ¿ok? No todas las tecnologías abarcan lo mismo, algunas se integran fácilmente a la práctica. ¿Y cuáles son estas? El ultrasonido. El ultrasonido se integró muy fácilmente a la práctica, por algo que ha tenido un boom académico impresionante. Si ustedes le ponen en PubMed la palabra POCUS, en los últimos 5 o 6 años es exponencial el número de artículos que han salido. Entonces no tenemos excusas al respecto. Y tampoco debemos de sentirnos limitados. Por ejemplo, artículos de este tipo sobran, donde pusieron a evaluar doctores, cardiólogos, con mucha experiencia, esos cardiólogos ya de barba blanca, que son eminencias en cardiología, ¿ok? Y pusieron estudiantes de 6º año de medicina, les dieron una capacitación para detectar valvulopatías, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, estenosis aórtica. Okay. Mezclaron pacientes después de 6 horas a 8 horas de darles una práctica a los estudiantes de medicina para ver quién tenía mayor afinidad por detectar valvulopatías. Los cardiólogos con estetoscopio de mucha experiencia o los estudiantes de medicina con un simple ultrasonido. Y para nuestra sorpresa, los estudiantes de medicina tuvieron mayor sensibilidad para detectar valvulopatías que un cardiólogo muy experimentado con el estetoscopio. Yo no estoy diciendo que el estetoscopio debemos dejarlo a un lado. Yo no tampoco estoy diciendo que la exploración clínica por auscultación la debemos de dejar a un lado. Sin embargo, creo que las áreas de urgencias y las áreas de medicina crítica son fuertes aliados de la tecnología y se va a reflejar en el desarrollo de nuestros pacientes. El ultrasonido no es un invento, es un evento físico natural y se lo debemos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando esto fue implementado al área médica. La ecoscopía para falla circulatoria o falla de bomba es una herramienta importantísima para poder objetivar qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente, sobre todo la interacción cardiopulmonar, algo que son 2 órganos que no están separados en sí, lo que le sucede a uno le afecta al otro. Entonces es una muy buena manera para objetivar. Y siempre hay que tener en mente dónde nos encontramos. Como residentes de urgencias rotamos en diferentes salas o tipos de salas, ¿no? Salas de choque de trauma, salas de choque de hospitales de cardiología, salas de choque polivalentes. Entonces siempre pensar por probabilidad per prueba dónde me encuentro. Si me encuentro en una terapia, en una sala de emergencias polivalente, muy probablemente la mayor cantidad de los pacientes que tengamos ahí sea séptico. Si me encuentro en un centro de referencia de trauma, muy probablemente la mayoría de mis pacientes van a ser hipovolémicos y obstructivos. Si me encuentro en una sala de emergencias de un centro de referencia de cardiología, muy probablemente los pacientes van a tener un choque cardiogénico. Siempre pensar qué es lo que puede tener el paciente para que tú lo puedas demostrar por ultrasonido. No, y suele suceder, y no está mal, que el ultrasonido te dé la respuesta. Muchas veces el ultrasonido sí te da la respuesta, pero siempre hay que tener una imaginación de qué es lo que está sucediendo. Quien piensa en precarga va a pensar en optimizarla y va a utilizar líquidos. Y es muy importante que una herramienta que puede ser para ayudar a los pacientes se puede convertir en un arma, porque muchas veces por hacer mal uso del ultrasonido terminamos precargando erróneamente a nuestros pacientes. Una herramienta en manos equivocadas se puede convertir francamente en un arma. Muy bien, los líquidos y complicaciones, todos sabemos y hemos leído que desde un principio Rivers, ProSize, Arise y Promise empezaron a darse cuenta
que la hipovolemia mata, ¿no? Y dijeron, bueno, si la hipovolemia mata, vámonos al lado contrario, vámonos a la hipervolemia. Y a lo mejor a veces somos un poquito arrogantes y decir, bueno, es que ellos se equivocaron, bueno, pero para darnos cuenta tuvieron que haberse equivocado. Después, en la época de Vincent Boyd, Kelly Mitchell, se dieron cuenta que tanto la hipovolemia como la hipervolemia también es dañina. ¿Y cuál es la era actual? La era actual es darle al paciente justo lo que necesita, no más, no menos. Y hablando ya del ultrasonido, que es lo que nos interesa y lo que venimos a aprender un poquito el día de hoy, pues bueno, siempre antes de lanzarte, es decir, antes de ir con tu paciente, debes de tener un objetivo. Cuando tienes tu herramienta en la mano y te vas a acercar a ese paciente, debes de saber cuál es tu objetivo, porque ponernos a insonar por insonar puede retrasar el abordaje del paciente. Y muchas veces lo he visto en las salas de emergencia donde están los estudiantes o los residentes insoni, y el paciente chocado y no llegamos a nada, ¿no? Entonces siempre hay que tener un objetivo. El primer paso es seleccionar tu herramienta. Tenemos diferentes transductores, los lineales, los convexos y los sectoriales. Saber cuál necesito utilizar para lo que quiero buscar. Muy bien. Y el segundo paso, ecoscopía para descartar necesidad de una intervención inmediata. No podemos hacer ecoscopía para ver si será una infección de la mitocondria PRX que leyó a alguien en un artículo en Timbuktu, ¿no? No es para mitocondrial. En sala de emergencias es rápido, es para ver qué es lo que sucede con el paciente. Ecoscopía, pum, pum, vamos, protocolo Roche si es necesario, qué es lo que está sucediendo y resolver. Por ejemplo, imagínense que nos pongamos a ver, no, que sí, que si el volumen sistólico, que a lo mejor la precarga, que si las resistencias, y luego llega alguien y pone solamente el ultrasonido en un subsifoideo o en una apical 4 cámaras y se encuentra, ahí está la respuesta al problema, ¿no? Ahí donde el paciente necesita una intervención inmediata y no necesita que nos pongamos a analizar otras cosas. O circunstancias de pacientes crónicos que no sean por trauma, como aquí en esta imagen donde se ve que ya tiene fibrina. Ya hay fibrina, entonces seguramente estamos hablando de que es algo crónico, que por la teoría del continuum llegó un momento en el que ya lo inestabilizó hemodinámicamente. Si lo que queremos hacer es un abordaje hemodinámico, bueno, hay que tener un orden para poder detectar todo el perfil hemodinámico y siempre se recomienda empezar por el diámetro de tracto de salida del ventrículo izquierdo, el ITB, la variabilidad del ITB, la presión de cuña, presión pulmonar, la presión de la aurícula derecha y ven acá abajo. Pareciera como que si nos fuéramos de izquierda hacia el corazón derecho para poder tener un perfil hemodinámico completo. Siempre es importante cuando vamos a medir el diámetro del ITB es medirlo una sola vez, y aquí lo van a ver, el área del tracto de salida de ventrículo izquierdo, la fórmula si ven está al cuadrado. Si llega un compañero de ustedes y lo mide y le da X número y luego dice, ¿sabes qué? No, y lo voy a volver a hacer y voy a volver a hacer un perfil hemodinámico de mi medio diferente, entonces el error o la desigualdad va a ser al cuadrado. Por eso es importante que si alguien nos comentó que mide 2.0, vamos a quedarnos con ese número. A lo mejor no será correcto, pero sí nos va a dar una tendencia de derecha a izquierda hacia dónde se está dirigiendo el paciente. Importantísimo no medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo cada vez que realicemos un nuevo monitoreo. Vamos a quedarnos con ese número para no elevar un probable error al cuadrado. Identificar a los pacientes. Siempre hacer ecoscopía en los pacientes que están estables nos puede ayudar para determinar. Por ejemplo, aquí tenemos un eje corto y vemos una función ventricular así, sin saber mediciones, sin saber nada más, vemos una función ventricular izquierda conservada y se observa hasta discretamente hiperdinámico donde casi puede haber beso capilar, ¿no? En cambio, ¿esto qué podríamos determinar? Que es un paciente que está en falla y no, este es un paciente estable, tiene una frecuencia cardíaca normal, tiene una función ventricular aparentemente normal, no hay interdependencia ventricular, el BD no se ve que está aplastando el BI, los músculos papilares no se ve que se están dando un beso entre ellos, los músculos papilares y todo lo que es las diferentes caras del ventrículo izquierdo se mueven de una manera continua e igual, no se ve desigual o acinesias o hipocinesias, podemos decir que es un paciente estable, ¿no? Cuando midamos el ITB, siempre hay que considerar que después de medir el tracto de salida y ahora vamos a medir el ITB, que lo vamos a ver en 5 cámaras, bueno, pues vamos a tener ahora sí nuestro volumen sistólico. Hay diferentes situaciones en las cuales el volumen sistólico de un solo latido puede ser erróneo, como por ejemplo en un paciente con fibrilación auricular. Si el paciente tiene fibrilación auricular, se recomienda hacer 6 mediciones y sacar un promedio de ellos, ¿ok? Y la primera pregunta cuando yo tengo un ITB, ¿es menor de 17 o mayor de 17? ¿Es chiquito o es grandote? En pocas palabras, ¿no? Y una de las funciones que podemos hacer es disminuir la velocidad de barrido para poder ver la variabilidad del ITB y eso se puede traducir en la variabilidad del volumen sistólico.
¿ok? Para eso tenemos una fórmula de pico mayor del ITB menos el pico menor del ITB entre el promedio de la suma de los dos, entre 2%. Si el paciente es mayor al 12%, ojo, la palabra es probabilidad de respuesta a volumen. Que lo requiera, no lo sabemos. Probabilidad de que pueda responder, eso sí. Muy bien, y ya tenemos el gasto cardíaco. Al momento de medir un ITB, un tracto de salida, y lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, así de sencillo ya podemos determinar un gasto cardíaco de nuestro paciente. Y recordemos algo, gastos cardíacos normales o normales no existen. Mi gasto cardíaco en este momento ahorita es mucho más alto que el de las personas que están tomando la sesión. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando, porque a lo mejor hubo un error de audio, porque estoy acelerado, que la posguardia, que esto, y no significa, o creo que no significa que esté enfermo, ¿no? Entonces, los gastos cardíacos son una modulación al estado en cómo se encuentra una persona. Lo que sí, para determinar, entonces, si hay falla ventricular, es el índice cardíaco, que eso es importante. La variabilidad del volumen sistólico, si la variabilidad es mayor al 10 al 15, bueno, podemos hacer una carga de líquidos y ver qué sucede. Y cuando hablamos de carga de líquidos, hay que determinar cuánto es una carga de líquidos, que es algo que estaremos viendo. Si la variabilidad, no hay variabilidad del volumen sistólico y es normal, ¿ok? Es constantemente normal y el paciente está chocado, bueno, ese paciente pudiera ser que esté en un estado hemodinámico por sepsis, ¿no? Y ese paciente necesita vasopresor. ¿Ok? Es constante y es bajo, es constante y es pequeño, pues lo que primero que puedo pensar es, si es constante y es pequeño, entonces la bomba no está funcionando suficientemente bien, y entonces el volumen sistólico es constantemente bajo, le falta fuerza, podemos dar inotrópico. Y otra de las cosas, y lo que está muy de boga ahorita, que son los protocolos VEXOS y los protocolos de reanimación. Podemos tener pacientes chocados con volúmenes sistólicos altos, congestionados, y ese paciente lo que necesita es reanimación con desreanimación, no es ponerle diurético para mejorar su estado hemodinámico del paciente y mejorar la precarga. En este ejemplo vemos al lado izquierdo un ITB pequeño y al lado derecho un ITB que era más grande. La única diferencia de este paciente fueron 6 a 7 horas y en uno le dimos levosimendan. En el inicio no tenía levosimendan, le dejamos levosimendan y vemos cómo el ITB cambia de 9.28 a 17.4. Hay un micrófono prendido. Muy bien. Podemos sacar la fórmula, podemos sacar una cuña y tener una PCP. Claro que lo podemos hacer. Esta fórmula de Naguet tiene una muy buena correlación y es muy fácil de sacar. Necesitan cualquier curso de pequeño de 6 a 7 días, pueden tener una determinación importante y pueden ustedes estar sacando cuña en la cabecera del paciente en la sala de emergencias. El dilema que todos nos enfrentamos, ser o no ser, será o no será respondedor de líquidos. Siempre es importante saber que estamos en una época en la cual los cristaloides ya estamos mucho más estrictos en ellos, y estarlo administrando cristaloides por administrar puede ser un grave problema, puede haber retrasos en el egreso del paciente. Es una moneda del aire, 50% de los pacientes responden y no lo requieren, ¿no? Y tenemos dos modalidades, elevación pasiva de las piernas, que en lo particular muchas veces a lo mejor no hay suficiente personal para hacerlo, dependiendo si estamos trabajando en una sala de emergencias con residentes, terapia intensiva con residentes, muy bien si pudiera ser. En mi caso, que no trabajo con residentes y no estoy a cargo del paciente, pues a veces me cuesta mucho hacerlo, pero un reto de líquidos podemos determinarlo 1 a 3 mililitros por kilo, no más, no menos. ¿Y para cuánto tiempo? Debe ser para 5 minutos, debe ser un volumen, porque a veces dejamos a ver si responde a líquidos, déjale 500 para 30 minutos. Bueno, eso no es un reto de líquidos, ya para cuando terminó de pasar la última gota, ya se fugó la primera gota. Podemos sacar resistencias venosas sistémicas, claro, ya tenemos la PAM, tenemos una PVC que podemos sacar por ultrasonido y el gasto cardíaco, entonces podemos determinar en tu perfil hemodinámico las resistencias venosas sistémicas. Y esta medición mitroseptal, o lo que llamamos entre la raza el EPPS, tiene una correlación importantísima para función ventricular izquierda. Tan fácil es para sacarlo que está demostrado que en los servicios prehospitalarios un paramédico puede hacerlo, en Estados Unidos lo hacen, para determinar si el paciente lo lleva a un centro de cardiología o no lo lleva a un centro de cardiología. Y es muy sencillo. En un eje largo, un tracto de salida a la altura de la válvula mitral y del septum, ahí le ponen el modo M. Si la válvula mitral le pega al septum, le da golpes constantemente, podemos decir que entonces hay una función ventricular izquierda
conservada, le puede faltar volumen, le puede faltar lo que sea, pero sí tiene una buena función ventricular. Si ese se empieza a separar, si la válvula mitral se empieza a alejar del septum, entonces podemos decir que hay una función ventricular izquierda que está disminuida. Y aquí vemos la distancia mitroseptal, que es en el modo M, vemos el primer piquito, y en el primer piquito cómo está cerca del septum. El septum es esta donde estamos viendo aquí el mouse. Entonces, aquí podemos decir que hay una buena función. En comparación, de aquí vemos cómo la válvula mitral se aleja tanto del septum, a 2 centímetros, entonces decimos que hay una mala función ventricular. Y si no nos quedó claro y lo podemos hacer en analogía en el norteño, pues muy bien. En Monterrey decimos que cuando el cerro de la silla tiene sombrero, puede ser fácilmente un aguacero, ¿no? Entonces, si vemos que la onda E de la mitral está muy cerca del septum, va a llover. Y en Monterrey, cuando llueve es algo muy bueno porque tenemos mucha sequía. Entonces decimos que todo está bien. Pero si la onda E de la válvula mitral se separa de las nubes, que es el septum acá, es una mala función, no va a llover, malo el cuento. En esta imagen podemos ver un derrame pericárdico que tiene mucha fibrina, ¿no? Hay que tener cuidado con eso y determinar qué paciente sí se va a beneficiar o no se va a beneficiar de una intervención por eso. El subsifuideo 4 cámaras es la ventana express del urgenciólogo. Es la ventana que puedes realizar, de hecho, cuando se encuentra un paciente en RCP. ¿Okay? Fácil de ver, hace un abordaje. Yo puedo decir, en un paciente que no sé qué tiene, rápidamente le puse un subsifoideo y puedo determinar ahí que tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho se están moviendo y se están moviendo bien, que probablemente le falte volumen, pero yo sé que no hay algo extrínseco al corazón que esté comprimiendo y esté generando un estado hemodinámico malo para mi paciente. En comparación en esta imagen donde vemos que hay un colapso diastólico del ventrículo derecho y un colapso sistólico de la aurícula. Ahí fácilmente, aunque a lo mejor el volumen del derrame pericárdico no es tanto, sí está comprometiendo la hemodinámica del paciente y ese paciente necesita luego una pericardiocentesis. Podemos determinar cuándo hay sobrecarga de volumen. Vemos aquí la dispersión la dispersión de los eritrocitos del flujo, donde vemos que es un paciente que está sometido a altas presiones constantemente, solamente con hacer un subsifoideo y girar el marcador a las 12 horas del reloj. No colapso de la vena cava, probablemente sometido a altas presiones. Digo probablemente porque a lo mejor ese paciente también puede tener hipertensión pulmonar crónica. Entonces, eso también va a determinar que haya flujos de altas presiones y no significa que el paciente tenga que ser reanimado en ese momento. La vena cava por ultrasonido para la valoración hemodinámica es un boom. Todos empezamos por la vena cava. De hecho, yo creo que lo primero que hice en alguna ocasión fue valorar la vena cava con uno de mis adscritos, que creo que está aquí conectado, el doctor Núñez. Fue la persona que me enseñó a valorar la vena cava y queríamos determinarlo todo con la pura vena cava. La vena cava es muy peligrosa, lo es todo y lo es nada. Hay que tener cuidado con ella. Podemos utilizar cualquier transductor para valorarla. Y las fórmulas que existen para determinar la vena cava, yo les recomendaría ya no utilizarlo como tanto. Mejor nada más determinar. Si el diámetro es menor de 2 centímetros y colapsa más del 50%, puede ser que le falte volumen. Y si el diámetro es mayor de 2 centímetros y el colapso es menor del 50%, puede ser que ese paciente esté sobrecargado. Un solo parámetro no nos dice absolutamente nada, como dijo el doctor Burgos, ¿no? Aquí vemos si hay un paciente que está taquicárdico, está deshidratado y vemos la vena cava, pues bueno, no hay mucho que pensar. Vamos a manejarlo un poco de precarga, ¿no? Cuando pensamos en vena cava por ultrasonido, seguramente en tu mente buscamos optimizar la precarga, pero hay que discriminar qué paciente sí lo requiere y qué paciente no lo requiere. Discúlpenme por irnos tan rápido por el tiempo que se perdió. Muy bien. La reanimación guiada por ultrasonido, le pasamos una carguita, ya podemos determinar alguien con mayor jerarquía, como es la residencia de medicina de urgencias, así es esto, la jerarquía es buena, la jerarquía salva vidas, hay que enseñar de arriba para abajo, entonces alguien puede adivinar, no necesita carguitas, ¿no? Cristaloides, podemos utilizar muchos cristaloides cada rato por terquedad, 1000 para 8, 2000, bueno, vemos cada cuánta cosa que sucede con el cristaloide, que bueno, luego hay una terquedad y una sobrereanimación con un colapso del sistema, ¿no? También podemos hacer uso de la vena yugular, aquí tan sencillo como poner el transductor en la vena yugular, con poquita presión, porque a veces nuestra propia presión la puede colapsar. Si vemos que tiene variabilidad, es bueno. Si vemos que el paciente, como en la imagen de la derecha, no tiene variabilidad y aparte se ve dispersión de los eritrocitos, caray, bueno, ese paciente está sometido a altas presiones. ¿Por qué? ¿Por iatrogenia o por una patología estructural, ¿no? La dispersión es cuando las estructuras como los eritrocitos, que son de 4 micras,
disminuyen su velocidad, hay flujo estancado entre ellos y lo podemos llegar a ver en ultrasonido. Respecto al ventrículo derecho, pues ya no es el lado olvidado del corazón, ¿ok? Recordemos que es una bomba de volumen, de muy bajas resistencias, que presenta interacción entre los dos ventrículos, ¿no? Eso es importantísimo. Y muchas veces la falla respiratoria, cuando intubamos un paciente nosotros en la sala de emergencias, muchas veces a lo mejor el manejo ventilatorio o la acidosis, la hipoxemia y la hipercapnia van a ser los tres chiflados íntimos enemigos del ventrículo derecho y solamente necesitamos manejar nuestra ventilación mecánica de una mejor manera o optimizar algunas circunstancias para mejorar la hemodinámica de ese ventrículo derecho. La interdependencia ventricular es la respuesta de un ventrículo a los cambios de presión y volumen del ventrículo contralateral. El ventrículo derecho puede ser muy noble, pero cuando se enoja, va y molesta el ventrículo izquierdo y nos va a comprometer mucho la hemodinámica del paciente. Como en este caso, vemos en una epical 4 cámaras como el septum está completamente desplazándose hacia el ventrículo izquierdo y aparte lo que hace es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aparte que no lo deja llenarse bien, no lo deja vaciarse. Entonces es un paciente que hemodinámicamente va a estar muy comprometido. Hay que aprender a diferenciar muy bien siempre qué es lo que estamos viendo, ¿no? Siempre de una u otra manera podemos estar teniendo errores en la imaginación y se convierte en porque es imagenología al final de cuentas y se convierte en un arma, ¿no? Aquí podemos ver un paciente que está muy hiperdinámico, el ventrículo izquierdo literalmente está colapsado y poco volumen sistólico el que tiene. A lo mejor se mejoría con volumen y con precarga. La función del ventrículo derecho mantiene el gasto cardíaco adecuado por bomba de volumen eficiente con una precarga óptima y adopta el gasto cardíaco durante el esfuerzo. Y hay acoplamiento con la circulación pulmonar. La circulación pulmonar es su mejor aliado, su peor enemigo en esas circunstancias, ¿no? El ventrículo derecho está acoplado a resistencias vasculares pulmonares, presión de la aurícula derecha, gasto cardíaco y diámetro de él mismo, ¿no? No puede contra resistencias pulmonares altas, por eso PIPs inadecuados, que no hay PIP óptimo, pero mala ventilación mecánica va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares y le vamos a pegar el ventrículo derecho y le pegamos el ventrículo derecho y le vamos a pegar a la precarga y empezamos a congestionar de derecha a izquierda a nuestro paciente y vamos a ver un Vexus positivo. ¿Qué debemos buscar? Siempre debemos hacer, para buscar la difusión del ventrículo derecho, no debemos asustarnos, no debemos de preocuparnos por no poder tener unas mediciones fáciles o unos números, a veces solamente cualitativamente podemos diagnosticar. Entonces, decir que el paciente tiene una mala ventana, pues la ventilación mecánica a veces nos provoca una mala ventana, pero podemos ver cualitativamente qué sucede en él. Por ejemplo, movilidad global y regional. No hay que hacer mediciones aquí para decir que el ventrículo derecho está sumamente grande en respecto al izquierdo. No hay que hacer mediciones para decir que el ventrículo derecho aquí está grande, que tiene un McConnell y que tiene un trombo aquí adentro. Entonces, si me explico, es una ecoscopía para llegar a un objetivo, no a grandes mediciones. El signo de McConnell, donde vemos cómo la punta del ápex del ventrículo izquierdo se ve hipercinética, pero en realidad no es hipercinesia, más bien el ventrículo izquierdo es el que está jalando el ápex del ventrículo derecho y por eso se forma el signo de McConnell. El signo de la D en un eje corto, también como podemos ver aquí, el ventrículo izquierdo forma una D por la interdependencia ventricular por las altas presiones sometidas del ventrículo derecho y el formar una D forma una boca de payaso de ya te cargó el payaso, hay que tener mucho cuidado. Bien, el signo de clásico es un trombo en tránsito. Siempre cuando veo un trombo en tránsito me acuerdo de la película de Florby, se me viene a la mente esa película, como vemos un trombo que hasta se ve hasta simpático, ahí divirtiéndose entre la aurícula y el ventrículo. No hicimos mediciones para encontrarlo. Un trombo en forma de gusano, hay diferentes formas, hay ovalados, hay en gusano y hay mixtos. Y podemos evaluar también inicialmente diámetros, movilidad dentro del septo en relación BDBI, volúmenes de las aurículas, vena cava inferior, colapso, muchas cosas podemos evaluar sin hacer mediciones. Ahora, si queremos hacer mediciones y ser más avanzados, tenemos diámetro, TAPSE, onda S, presiones y resistencias pulmonares y tiempos de aceleración. Hay mediciones cualitativas para determinar falla del ventrículo derecho y el más común de todos es el TAPSE. Yo le llamo a esto los 4 fantásticos. El S tisular, la fracción de acortamiento y la salida del tracto de salida del ventrículo derecho. El TAPSE es tan sencillo como ver la excursión sistólica del plano tricuspidio del pico a valle, cómo se mueve. ¿Okay? Si es menor, dependiendo de los artículos, si es menor de 16 podemos decir que está mal, mayor de 16 podemos decir que está bien. Hay artículos que lo ponen en punto de corte como 18, ¿no? La fracción de acortamiento es tanto, hay que recordar que el ventrículo derecho tiene diferentes fibras musculares en diferentes longitudinales, ¿no? Algunas es para acortamiento y otra es para circunferenciales. Entonces la fracción de acortamiento
acortamiento, podemos tener un buen TAPSE, pero una presión de acortamiento baja, eso existe. Se considera malo cuando está abajo del 35%. El Doppler tisular, acuérdate que el ultrasonido no mide contractilidad, mide movimiento, y en el Doppler tisular vemos la velocidad del movimiento del ventrículo derecho. Podemos decir que todo está bien cuando está arriba de 9.5, y el signo de 60-60, muy común, esta pregunta de exámenes de medicina de emergencias, donde podemos encontrar una velocidad sistólica una velocidad mayor de 60 del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con unas presiones sistólicas pulmonares por debajo de 60, porque es un ventrículo derecho, perdóname, que no está condicionado. Pero hay algo patognomónico, tan clásico como esto, el hecho de encontrar en el ITB del tracto de salida del ventrículo derecho, en el eje corto de grandes vasos, esta imagen, que es imagen como de un hacha, podemos decir que está sometido a altas presiones. Con eso podemos sacar presiones sistólicas pulmonares, muy sencillo. Se le va a agregar lo de la vena cava, y agregarlo de vena cava podemos objetivar qué es lo que está sucediendo. Y esta diapositiva se la recomiendo mucho, es una diapositiva de muchos artículos donde podemos diferenciar cuando se trata de algo agudo y crónico, porque pacientes con hipertensión pulmonar caminando en la calle que llegan a sala de emergencias por alguna otra circunstancia sobran. Hay muchos pacientes con hipertensión pulmonar que pueden tener un accidente, una caída, choque séptico, algunas circunstancias, entonces hay que diferenciar cuando se trata de algo agudo o de algo crónico. El tip del día, así como nos gusta mucho cuando aprendemos algo y creemos que FEBI va a ser todo, igual para tromboembolia pulmonar la TAPSE no lo es todo, ¿no? No nos casemos solamente con un número para poder enfrascar un diagnóstico y sentir que ya acabamos con nuestro trabajo. Hay que hacer una evaluación de todos los parámetros, ¿okay? La ecografía es un componente crítico durante la evaluación de pacientes en choque indiferenciado o enfermedad clínica, y no es nada nueva. Nosotros como millennials a todo le ponemos nombre y lo hacemos innovador, ¿no? Pero la ecografía abdominal, por ejemplo, en el paciente traumatizado por inestabilidad hemodinámica, pues es desde los 90, pero recientemente le pusimos el nombre de FAST. Y el propósito de esto, pues es buscar dónde hay líquido libre, ¿hay o no hay? Eso se vuelve más sencillo. Tenemos diferentes ventanas, corazón, pulmón y abdomen, ¿no? Con esas ventanas podemos determinar si el paciente está inestable o no está inestable. ¿Qué transductores podemos usar? El que tengamos en la sala de emergencias. Pero, por ejemplo, como el doctor Lichtenstein, que recientemente vamos a dar una plática con él, a él le gusta mucho el microconvexo, porque con el microconvexo considera que puede hacer todas las evaluaciones, o puede ser el único transductor que te sirve para todo el cuerpo, excepto, o en algunas circunstancias también para el sistema nervioso central. Si solo me puedo llevar un arma a la guerra, y la guerra significa ir a la guardia de urgencias, en lo personal yo me llevaría el convexo. Con el convexo puedo ver pulmón, puedo ver subsidiario para ver corazón y puedo ver abdomen, ¿ok? Protocolos hay muchos, no nos ofusquemos por eso, hay demasiados protocolos, pero yo les recomiendo que se aprendan el protocolo RUSH, Rapid Ultrasound Shock Hypotension, para ver qué sucede con el paciente, por qué está chocado, cuál es el problema hemodinámico de él. Y es muy sencillo, ese es el paciente que le vamos a hacer esta evaluación, el paciente traumatizado y que llega a la sala de emergencias. Y este paciente este protocolo tiene una nemotecnia que es high MAP, ¿no? Como alta presión. Entonces, el AH es para ver corazón, heart, eje largo, eje corto, apical 4 cámaras, la LI de índice de vena cava, la M para ver los espacios de Morrison, esclerorenal, hepatorrenal, así como también vesical, la A para ver aorta, ver si hay alguna disección o trauma en aorta, y P para ver pulmonar, ¿no? Así como sencillo podemos decir que aquí en un protocolo RUSH yo le hago un subsifoideo y mínimo puedo determinar que no tiene derrame pericárdico, ¿ok? O en este contexto puedo determinar que el paciente a lo mejor tuvo un traumatismo, pero aparte, por algunas circunstancias, porque en el mundo de urgencias todo se vale, ese paciente puede terminar con un subsifoideo de eje corto, que no tiene una función ventricular conservada, no se mueve el ventrículo izquierdo, no se mueve el ventrículo derecho, ¿no? Igual aquí, la causa de choque de este paciente es un choque cardiogénico, por lo que podamos determinar sin hacer mediciones, sin saber cuánto está cada parámetro de un perfil hemodinámico completo que te hace un ecocardiografista, tú puedes determinar que a ese paciente le falta inotrópico, tan sencillo como eso. O en esas circunstancias, ¿cómo podemos determinar que a lo mejor al paciente le falta mucho volumen? ¿Por qué? Todavía no se sabe, pero este paciente tiene beso papilar, se ve como el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho está colapsando entre ellos, ¿no? Es un paciente que está sometido a bajas presiones, necesita más volumen. Tan sencillo como ver el beso papilar, vemos como en el ventrículo izquierdo un eje largo, de allí los músculos papilares se están besando constantemente, es un paciente que no tiene volumen en su ventrículo izquierdo. O un síndrome de Takotsubo, vemos como las bases en el síndrome de Takotsubo es el movimiento característico, no tuvimos que hacer grandes mediciones para determinar cómo las bases, las zonas basales, se mueven más que las zonas mediales y las zonas apicales, no característico de un síndrome de Takotsubo.
Otra de las cosas que van a empezar a aprender es que hay que recordar una cosa. El ventrículo derecho tiene la banda moderadora. Creo que la banda moderadora es la razón más interconsultable por alguien que está aprendiendo de ecoscopía, de que cree que es un trombo, ¿no? Vean bien la anatomía, recuerden la anatomía y recuerden dónde se encuentra la banda moderadora para que no estemos pensando que puede ser un trombo. Ahí lo vemos en esta parte de la imagen. Esta es la banda moderadora. Muy bien, si queremos luego ver si hay sangre o no hay sangre para el valor hemodinámico, el flanco derecho para ver el espacio de Morrison, vemos cómo se diseca, ¿ok? Siempre como consejo, nunca se queden con una sola parte de la imagen, vean de anterior a posterior, porque si ven en la parte basal no se ve que hay líquido libre y en la parte más lejana sí se ve que hay líquido libre, hay que tener cuidado con eso. Flanco izquierdo para ver el esplenorenal, la perisplénico a ver si hay líquido libre, que es lo que buscamos, que esté disecado el riñón del vaso, ¿no? En la ventana retrovesical vemos cómo la vejiga de un aquí está llena y no hay líquido libre. En comparación aquí podemos ver la vejiga y cómo al ladito de esta dislike, aquí vemos cómo hay líquido libre para determinar que algo está sucediendo con nuestro paciente. Y todo lo previo que hay una sola gráfica. Cuando estábamos en formación, por lo menos cuando yo estaba en formación, si entregábamos al paciente del lado derecho, éramos muy buenos porque es un paciente precarga independiente, está bien precargado y nos va muy bien. Si entregábamos al paciente en el lado izquierdo, éramos muy malos. ¿Por qué? Porque el paciente estaba en la peor zona de la precarga dependiente. Ahora podemos decir que el paciente siempre debemos de mantenerlo, como es dinámico, darle lo que necesita, quitarle lo que le sobra, volverle a dar otra vez un poquito más, para que se encuentre siempre en un punto en que si se mueve a la derecha, no se afecte, o si se mueve a la izquierda, no se afecte, que esté en una homeostasis, en una regulación constante. Cada paciente tiene necesidades hemodinámicas únicas y constantemente cambiantes. La correcta reanimación es cuestión de volumen. La interrogante es cuánto volumen y por qué necesita ese paciente volumen. ¿Okay? La justificación, siempre vamos a escuchar la palabra en emergencias, optimízale la precarga. Ok, optimizar la precarga se traduce en poner cristaloides. Le vamos a poner al vaso más líquido, ¿ok? En la aurícula derecha. Y ahora la transmisión a la justificación es que a lo mejor ese paciente, su inestabilidad hemodinámica no dependía de precarga y vamos a tener un colapso del retorno venoso. Hay que recordar que el lado venoso es como un gran buque de carga. Siempre tenemos muy buen volumen que podemos redistribuirlo en el lado venoso para mejorar la función cardíaca izquierda, por decirlo de alguna otra manera. Lo más importante, no elevar la PVC solo porque está baja, y lo menciono de la PVC, yo tengo mucho de no utilizar un PVCímetro, pero sin embargo sucede y hay muchos PVCímetros en las salas de emergencias todavía. Es una herramienta que nos puede ayudar, sí, no estoy diciendo que esté mal, pero hay que tener cuidado de no elevarla solamente por elevarla. La PVC no indica directamente hipervolemia o hipovolemia. Quitarle su capacidad de resistor es un precio muy alto a pagar, como dice el doctor Monares. Lo más importante es que los cristaloides no son inocuos y hacer uso de protocolos de reanimación. Cuando estamos en formación, tenemos que tener un orden de lo que estamos haciendo. Cuando llegamos a cierta expertise, ¿ok? Podemos ir directamente a insonar bajo nuestra sospecha, ¿ok? Pero siempre en formación un protocolo para no perdernos. El POCUS en choque es fácil de usar, es portátil, no invasivo, es económico, entre comillas, económico porque con una sola compra pues lo vas a utilizar en muchos pacientes, ¿ok? La primera compra pues obviamente a todos nos pega y no emite radiación. En los servicios de urgencias siempre da más de lo que requieren de ti, ¿ok? La especialidad de urgencias no son los primeros 15 minutos más intensos de cualquier patología, es eso y mucho más. La residencia de emergencias cada vez está creciendo de una manera impresionante y México es pionero en dar la cara en ese sentido. En pacientes críticos siempre utiliza tecnología no invasiva, eso nos puede ayudar, sin importar si existe por ahí todavía algún ascritosaurio que diga que no funciona, aunque se le pellizque el ego, ustedes háganlo una y otra vez. Si no saben o no saben medir, van a hacer tendencias y van a determinar este paciente se está deteriorando por esto o por el otro. Muy bien, muchas gracias, espero que no haya sido muy rápido, una disculpa por el error en lo técnico y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Definitivamente el ultrasonido cada vez más está entrando a las salas de urgencias. Es algo que nos da muchas cosas que podemos ver, ahora sí que más allá de lo evidente. Recordando cuando Superman veía a través de las paredes, pues bueno, este ultrasonido nos permite ver a través de las paredes del paciente y ver realmente cómo está por dentro. Muchísimas gracias. Recordémosle a todos que las preguntas, por favor, en el chat y en la medida de las posibilidades, los ponentes irán contestándola. Por tiempos vamos a continuar con la siguiente ponencia. El médico
puede aprender más de la enfermedad de la forma en que el paciente relata la historia que de la historia misma.